¿Alguna vez has sentido que todo se ha oscurecido por dentro, aunque por fuera sigas sonriendo? ¿Alguna vez te has preguntado si Dios todavía puede hacer algo con tu historia? Con tus errores, con tus silencios, con tus caídas repetidas. ¿Alguna vez has orado y has sentido que tus palabras no pasan del techo? Y aún así algo dentro de ti sigue buscando, sigue esperando, sigue anhelando una respuesta. Este espacio nace para ese lugar del alma donde la fe no ha muerto, pero sí está cansada. Aquí no venimos a juzgarte, venimos a caminar contigo. Si este mensaje conecta con tu corazón, te invito a apoyar este contenido, a compartirlo con alguien que lo necesite y a dejar en los comentarios una frase sencilla pero poderosa: aún hay esperanza. Escríbela como una confesión de fe, incluso si hoy no la sientes del todo. Parte 1. Aún hay esperanza porque Dios no ha terminado. La esperanza no es una idea abstracta ni un pensamiento positivo que repetimos para calmarnos. En la fe cristiana, la esperanza es una persona, una promesa viva, una certeza anclada en el carácter de Dios. Cuando decimos aún hay esperanza, no estamos negando el dolor, la pérdida o la confusión. Estamos afirmando algo más profundo, que Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos. Desde las primeras páginas de la Escritura, la esperanza aparece en medio del caos. El libro del Génesis describe un mundo desordenado y vacío, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que hubiera forma, ya había presencia. Antes de que hubiera luz, ya había intención divina. Esto nos enseña algo fundamental. Dios no espera a que todo esté bien para comenzar a obrar. Él empieza precisamente cuando todo parece perdido. La esperanza bíblica no nace de las circunstancias favorables, sino de la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13, que el Dios de la esperanza nos llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Observa el orden. No dice que primero todo se resuelve y luego viene la esperanza. Dice que al creer, incluso en medio de la tensión, Dios produce algo nuevo dentro de nosotros. Muchas personas confunden esperanza con optimismo. El optimismo depende de probabilidades. La esperanza depende de promesas. El optimismo dice, quizás todo salga bien. La esperanza dice, Dios es fiel incluso si no entiendo el proceso. Por eso la esperanza cristiana es tan resistente. Puede sobrevivir al fracaso, al diagnóstico médico, al rechazo, a la soledad y a la espera prolongada. Imagina por un momento al pueblo de Israel en Egipto. Generaciones enteras nacieron y murieron en esclavitud. Para ellos, la libertad era más un relato antiguo que una realidad posible. Sin embargo, Dios nunca olvidó su pacto. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7, el Señor dice que ha visto la aflicción de su pueblo, ha oído su clamor y ha descendido para librarlos. La esperanza estaba viva incluso cuando parecía ausente. No porque el pueblo fuera fuerte, sino porque Dios era fiel. Esta verdad puede cambiar tu manera de ver tu propia historia. Tal vez hoy sientes que has esperado demasiado. Has orado por un cambio que no llega, por una respuesta que se retrasa, por una restauración que parece imposible. Pero la Biblia nos revela que los tiempos de Dios no son castigos, son procesos. El silencio de Dios no es abandono. Muchas veces es preparación. La esperanza también está profundamente ligada a la redención. En el libro de Lamentaciones, escrito en medio de la ruina y el dolor, encontramos una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. El profeta dice en el capítulo 3, versículos 22 y 23, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Esto no fue escrito en un tiempo de prosperidad, sino en medio de la devastación. Y aún así, la esperanza no fue negada. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de un Dios que se especializa en lo imposible. Abraham esperó contra esperanza. La Escritura dice en Romanos, capítulo 4, versículo 18, que creyó esperando contra esperanza, confiando en la promesa de Dios aun cuando su cuerpo ya no respondía. La esperanza verdadera no ignora la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no queda nada. Nada de fuerzas, nada de fe, nada de ganas. Y es precisamente allí donde Dios comienza algo nuevo. La esperanza no siempre se manifiesta como entusiasmo. A veces se manifiesta como resistencia, como levantarse un día más, como orar sin sentir, como seguir creyendo sin ver. Jesús mismo habló de esperanza en términos profundos y eternos.
En el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. No prometió una vida sin dolor, prometió una victoria que trasciende el dolor. Esa es la base de nuestra esperanza. La esperanza cristiana no es ingenua. Está marcada por la cruz. La cruz fue el momento de mayor oscuridad y al mismo tiempo el comienzo de la mayor victoria. Los discípulos pensaron que todo había terminado. El cielo guardó silencio. El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba, pero lo que parecía el final era solo el umbral de la resurrección. La esperanza siempre tiene la última palabra. Tal vez hoy te sientes como si estuvieras en ese sábado silencioso, entre la cruz y la resurrección. No estás solo. Ese lugar también es parte del plan de Dios. La esperanza no se ha ido. Está siendo gestada. En esta primera parte hemos establecido una verdad esencial. La esperanza no depende de ti, depende de Dios. No nace de tu fuerza, nace de su fidelidad. Y si Dios no ha terminado contigo, entonces aún hay esperanza. En la siguiente parte profundizaremos en las bases doctrinales de esta esperanza y cómo está firmemente anclada en las promesas eternas de la palabra. Parte 2. La esperanza anclada en las promesas eternas. La esperanza cristiana no flota en el aire, ni se sostiene en emociones momentáneas. Tiene raíces profundas, firmes, inamovibles. Está anclada en las promesas eternas de Dios, promesas que no dependen del estado del mundo ni del comportamiento humano, sino del carácter inmutable del Señor. Cuando todo lo demás se mueve, cuando las seguridades humanas se quiebran, la esperanza permanece porque Dios permanece. La Escritura presenta a Dios como un Dios que promete y cumple. En el libro de Números capítulo 23, versículo 19, se afirma que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice lo hace. Esta declaración es fundamental para la esperanza. Si Dios fuera cambiante como nosotros, la esperanza sería frágil. Pero porque Él es fiel, la esperanza es segura. Desde el Antiguo Testamento, Dios fue revelándose como un Dios de pacto. Un pacto no es solo un acuerdo, es un compromiso de fidelidad. Cuando Dios hizo un pacto con Noé, prometió que la tierra no sería destruida nuevamente por agua. Cuando hizo un pacto con Abraham, prometió una descendencia y una tierra, aun cuando todo parecía imposible. Cuando hizo un pacto con Israel, prometió estar con ellos, corregirlos y restaurarlos. Y cuando estableció el nuevo pacto a través de Jesucristo, prometió perdón, vida nueva y esperanza eterna. El profeta Jeremías habló a un pueblo que había perdido todo. Jerusalén había sido destruida, el templo derribado, la nación llevada al exilio. Humanamente, no había futuro. Sin embargo, en el capítulo 29, versículo 11, Dios declara que conoce los planes que tiene para su pueblo, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Estas palabras no fueron dichas a personas cómodas, sino a exiliados. La esperanza fue anunciada en medio del desarraigo. Esto nos enseña que las promesas de Dios no son anuladas por las circunstancias. Muchas veces interpretamos la realidad como si fuera una señal de abandono, cuando en realidad puede ser una etapa de formación. La doctrina cristiana afirma que Dios es soberano, y esa soberanía incluye incluso los procesos difíciles. Nada escapa de sus manos. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 y 4, que hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Observa que la esperanza está directamente conectada con la resurrección. No es una esperanza muerta ni frágil, es viva, porque Cristo vive. Aquí encontramos un punto central de la fe. La esperanza cristiana no se limita a esta vida. Si nuestra esperanza solo fuera para resolver problemas temporales, sería insuficiente. Pero la esperanza bíblica apunta a algo más grande, más profundo, más eterno. Apunta a la restauración completa de todas las cosas. En la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19, se describe la esperanza como un ancla del alma, segura y firme. El ancla no evita la tormenta, pero impide que el barco sea arrastrado.
De la misma manera, la esperanza no elimina automáticamente el dolor, pero evita que el alma se pierda en la desesperación. Muchos creyentes luchan porque han colocado su esperanza en lugares equivocados. Esperan en personas, en sistemas, en resultados específicos. Cuando esas cosas fallan, la fe se resiente. Pero cuando la esperanza está puesta en Dios, incluso la decepción se convierte en una oportunidad para profundizar la confianza. Jesús mismo es la encarnación de la promesa. Todas las promesas de Dios encuentran en Él su cumplimiento. El apóstol Pablo afirma en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Esto significa que nuestra esperanza no es teórica, es personal, está centrada en Cristo. La cruz, que a los ojos humanos parecía un fracaso, fue en realidad el cumplimiento de una promesa eterna. Desde Génesis, cuando Dios anunció que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta los profetas que hablaron del siervo sufriente, todo apuntaba a Cristo. La esperanza fue tejida a lo largo de la historia, incluso en medio del pecado y la rebelión. La doctrina de la gracia también sostiene la esperanza. Si nuestra salvación dependiera de nuestra perfección, no habría esperanza. Pero la Escritura enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como se declara en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Esto libera al creyente de la desesperación constante y lo invita a descansar en la obra de Dios. La esperanza también está ligada al Espíritu Santo. En Romanos, capítulo 8, se nos enseña que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabemos cómo orar, incluso en nuestra debilidad, Dios no se aleja. Al contrario, se acerca más. La esperanza no se pierde cuando no sabemos qué decir. Se sostiene porque Dios sigue obrando. Tal vez hoy te preguntas si las promesas de Dios también son para ti, si después de todo lo que has vivido, todavía puedes esperar algo bueno. La respuesta bíblica es clara, sí, no porque lo merezcas, sino porque Dios es fiel. La esperanza no es un premio para los fuertes, es un regalo para los que confían. En esta segunda parte hemos visto que la esperanza no es frágil ni incierta. Está anclada en promesas eternas, selladas por la fidelidad de Dios y confirmadas en Jesucristo. En la siguiente parte comenzaremos a llevar esta verdad al terreno práctico, explorando cómo esta esperanza transforma la vida diaria del creyente, su oración, su fe y su manera de enfrentar cada día. Parte 3. Vivir cada día sostenidos por la esperanza. La esperanza no fue diseñada solo para ser comprendida, sino para ser vivida. No es una verdad que se guarda en la mente, sino una fuerza que transforma la manera en que caminamos cada día. Cuando la esperanza de Dios desciende del plano doctrinal al corazón del creyente, comienza a moldear pensamientos, decisiones, reacciones y prioridades. La vida no se vuelve perfecta, pero sí adquiere un sentido más profundo. En la práctica diaria, la esperanza actúa como una luz interior. No siempre ilumina todo el camino, pero siempre muestra el siguiente paso. Muchos creyentes se paralizan porque esperan claridad total antes de avanzar. Sin embargo, la fe bíblica enseña que Dios guía paso a paso. El Salmo 119, versículo 105, declara que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. No dice reflector de largo alcance, sino lámpara. Lo suficiente para no tropezar hoy. Vivir con esperanza significa aprender a orar de otra manera. No solo orar para que las circunstancias cambien, sino para que el corazón sea transformado en medio de ellas. Hay oraciones que no buscan escapar del proceso, sino comprenderlo. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, expresó su angustia, pero también su confianza. Dijo que si era posible pasara de él aquella copa, pero añadió que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre, como se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. La esperanza madura no niega el dolor, pero se somete a la sabiduría de Dios. La vida de oración sostenida por la esperanza es honesta. No necesita palabras sofisticadas. A veces basta con decir, Señor, aquí estoy. Romanos, capítulo 8, nos recuerda que cuando no sabemos orar,
El Espíritu intercede por nosotros. Esto libera al creyente de la culpa de no saber qué decir. La esperanza descansa en saber que Dios escucha incluso el silencio. En lo cotidiano, la esperanza también redefine la manera de enfrentar los pensamientos. Muchas batallas espirituales no ocurren afuera, sino dentro. La mente se llena de voces que dicen que ya no vale la pena, que no habrá cambio, que el pasado pesa demasiado. La esperanza responde a esas voces con la verdad de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, se nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No todo lo que pensamos es verdad. La esperanza nos ayuda a discernir. Vivir con esperanza no significa negar las emociones negativas, sino no permitir que gobiernen. Hay días de tristeza, de cansancio, de duda. Incluso grandes hombres y mujeres de fe pasaron por eso. El profeta Elías, después de una gran victoria espiritual, cayó en profunda desesperación y pidió morir. Sin embargo, Dios no lo rechazó. Lo alimentó, lo dejó descansar y le habló con un silbo apacible. Como se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. La esperanza no siempre llega como un grito, a veces llega como un susurro. La comunión con otros creyentes también es una expresión práctica de la esperanza. Dios no diseñó la fe para vivirse en aislamiento. Cuando compartimos la carga, la esperanza se multiplica. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. A veces la esperanza que no sentimos en nosotros la encontramos reflejada en la fe de otro. En la vida diaria, la esperanza se manifiesta en pequeñas decisiones. Decidir perdonar cuando sería más fácil guardar rencor. Decidir obedecer cuando nadie está mirando. Decidir confiar cuando el miedo insiste. Cada una de estas decisiones fortalece el corazón y lo alinea con la verdad de Dios. La esperanza no es pasiva, es activa. Se expresa en la obediencia cotidiana. También se vive esperanza cuando aprendemos a esperar. La espera es uno de los mayores desafíos espirituales. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, cambios visibles. Pero la Biblia nos enseña que esperar en el Señor no es perder el tiempo. Isaías capítulo 40, versículo 31, declara que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice que los que corren sin descanso, sino los que esperan. La espera, cuando es confiada, renueva. En medio de la rutina, la esperanza transforma incluso lo ordinario. El trabajo, las responsabilidades, las tareas simples adquieren sentido cuando se viven como servicio a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23, nos exhorta a hacer todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La esperanza nos recuerda que nada hecho con fe es insignificante. Vivir con esperanza también implica aprender a soltar el pasado. No negarlo, pero sí entregarlo. Hay culpas que siguen pesando porque no hemos aceptado plenamente el perdón de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, afirma que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La esperanza se fortalece cuando creemos que el perdón es real y suficiente. Muchos creyentes viven mirando constantemente atrás, recordando errores, decisiones fallidas, oportunidades perdidas. La esperanza invita a mirar hacia adelante. El apóstol Pablo dijo que olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante, prosigue a la meta, como se lee en Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Esto no es negación, es redirección. En la vida diaria, la esperanza también se expresa en gratitud. Aun en medio de la dificultad, hay razones para agradecer. La gratitud no cambia la situación, pero cambia la perspectiva. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta a dar gracias en todo. No por todo, sino en todo. La esperanza crece cuando el corazón aprende a reconocer la fidelidad de Dios, incluso en lo pequeño. Esta forma de vivir no se logra de un día para otro. Es un proceso. Hay días de avance y días de retroceso, pero cada paso dado en fe fortalece el alma. La esperanza no exige perfección, exige perseverancia. Si hoy te sientes débil, cansado o desanimado, recuerda que la esperanza no depende de tu fuerza, depende de Dios. Y Él sigue sosteniéndote incluso cuando no lo sientes. La vida diaria vivida desde esta verdad se transforma lentamente, pero de manera profunda. Parte 4. Historias bíblicas donde la esperanza venció a la oscuridad. La Biblia no presenta la esperanza como una teoría aislada.
sino como una realidad vivida por personas reales, con luchas reales, temores reales y decisiones difíciles. Cada historia bíblica es un testimonio de que la esperanza no es ingenua, es resistente. Se abre paso incluso cuando todo parece perdido. Al recorrer estos relatos, descubrimos que Dios nunca ha abandonado a quienes confían en Él, aun cuando el camino fue largo y doloroso. Pensemos en José. Su historia comienza con sueños dados por Dios, pero rápidamente se transforma en traición, injusticia y olvido. Vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado injustamente, José tenía todas las razones humanas para perder la esperanza. Años de silencio pasaron sin que sus sueños se cumplieran. Sin embargo, en el libro del Génesis se repite una frase clave: el Señor estaba con José. Esa presencia silenciosa sostuvo su esperanza cuando no había señales visibles de cambio. Al final, José pudo decir que lo que otros intentaron para mal, Dios lo encaminó para bien, como se declara en Génesis, capítulo 50, versículo 20. La esperanza no negó el sufrimiento, pero lo redimió. La historia de Ruth también nos muestra una esperanza que florece en la pérdida. Ruth era extranjera, viuda y pobre. Había dejado su tierra y su seguridad para acompañar a Noemí, quien estaba amargada por la vida. Noemí incluso pidió que dejaran de llamarla placentera y la llamaran amarga. Sin embargo, en medio de ese dolor, Ruth pronunció una de las declaraciones de lealtad y fe más profundas de la Escritura, diciendo que el Dios de Noemí sería su Dios. Esa decisión, nacida en medio de la incertidumbre, abrió la puerta a una redención inesperada. Ruth fue restaurada y su nombre quedó inscrito en la genealogía de Jesús. La esperanza a veces comienza con una decisión sencilla: no soltar a Dios aun cuando no entendemos. David vivió la esperanza en múltiples etapas. Ungido como rey siendo joven, tuvo que esperar muchos años antes de ver cumplida la promesa. Durante ese tiempo fue perseguido, traicionado y forzado a huir. En los Salmos, David expresó su angustia con total honestidad. Preguntó hasta cuándo el Señor se olvidaría de él, pero también declaró que esperaría en el Señor. En el Salmo 40, versículo 1, afirma que esperó pacientemente al Señor y Él se inclinó y oyó su clamor. La esperanza no siempre se expresa como alegría. Muchas veces se expresa como perseverancia. Job representa uno de los ejemplos más intensos de esperanza en medio del dolor. Perdió su familia, su salud y su estabilidad en un corto periodo de tiempo. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron. Aún así, Job hizo una declaración que ha sostenido a generaciones de creyentes. En Job, capítulo 19, versículo 25, afirmó que sabía que su Redentor vive. Esta confesión no nació de la comodidad, sino del quebranto. La esperanza más profunda no surge cuando todo está bien, sino cuando todo se ha perdido y aún así Dios sigue siendo suficiente. El pueblo de Israel en el desierto también vivió un proceso de esperanza prolongada. Fueron liberados de la esclavitud, pero no entraron inmediatamente a la tierra prometida. El desierto fue un lugar de prueba, pero también de provisión. Dios les dio maná cada día. No les dio reservas para el futuro, les dio lo necesario para el presente. La esperanza se fortalecía día a día, aprendiendo a depender de Dios. Deuteronomio capítulo 8 explica que Dios permitió el desierto para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ana, la madre de Samuel, vivió una esperanza silenciosa y persistente. Durante años fue estéril y humillada. Oró con tal intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero su oración fue escuchada. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, se nos dice que Dios se acordó de ella. Esa frase es profundamente significativa. Dios nunca se olvida, pero cuando actúa, la Escritura lo expresa así para mostrarnos que el tiempo de la respuesta ha llegado. La esperanza de Ana dio fruto no solo en un hijo, sino en un profeta que marcaría la historia de Israel. La mujer con flujo de sangre en los evangelios es otro ejemplo poderoso. Había sufrido durante 12 años, gastado todo lo que tenía en médicos y no había mejorado. Humanamente, no quedaba esperanza. Sin embargo, ella creyó que con solo tocar el manto de Jesús sería sanada. Su fe la llevó a actuar. Jesús reconoció que su fe la había salvado, como se relata en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. La esperanza verdadera no se queda inmóvil. Se acerca a Cristo incluso en medio del temor. Los discípulos, después de la crucifixión, vivieron uno de los momentos más oscuros de su fe.
Todo lo que habían creído parecía haberse desmoronado. Se escondieron temiendo por sus vidas. Pero el Cristo resucitado se les apareció. La resurrección no solo venció a la muerte, restauró la esperanza. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, se relata cómo los discípulos en el camino a Emaús estaban desanimados, diciendo que esperaban que Jesús fuera el Redentor de Israel. Jesús caminó con ellos, les explicó las Escrituras y encendió nuevamente su esperanza. Cada una de estas historias revela un patrón. La esperanza no evita el proceso, lo atraviesa. No elimina la espera, la santifica. No borra el dolor, lo transforma. Dios nunca se apresura, pero tampoco llega tarde. Su tiempo siempre es perfecto, aunque no siempre comprensible. Al mirar estos relatos, comprendemos que la esperanza no es una excepción en la Biblia, es la norma. Dios se revela constantemente como el que restaura, el que levanta, el que cumple. Incluso cuando los personajes fallaron, Dios permaneció fiel. Esto nos recuerda que nuestra esperanza no está en nuestra constancia, sino en la suya. Estas historias no fueron escritas solo para ser admiradas, sino para ser recordadas cuando nuestra fe flaquea. Si Dios obró en ellos, puede obrar en nosotros. La misma mano que sostuvo a José, a Ruth, a David, a Job y a los discípulos, sigue extendida hoy. Parte 5. Cuando la esperanza nace en medio de historias rotas, hay verdades que se comprenden con la mente y hay verdades que solo se entienden cuando el corazón las atraviesa. La esperanza pertenece a este segundo grupo. Muchas veces no nace en momentos de plenitud, sino en escenarios quebrados, donde la lógica se agota y las fuerzas ya no alcanzan. Es allí donde Dios suele escribir las páginas más profundas de transformación. Imagina a una persona que ha caminado durante años con una carga invisible. Nadie la ve, pero pesa. Son culpas no resueltas, palabras no dichas, decisiones que aún duelen. Cada noche se acuesta con la sensación de haber fallado y cada mañana despierta con la pregunta de si Dios todavía puede mirar su vida con misericordia. Esa persona sigue orando, pero lo hace con temor. No porque dude de Dios, sino porque duda de sí misma. Y sin embargo, en medio de ese conflicto interno, algo no se apaga. Una chispa mínima, casi imperceptible, pero real. Eso es esperanza. Muchas veces la esperanza no se presenta como una emoción intensa, sino como una resistencia silenciosa. Es seguir creyendo cuando ya no hay explicaciones. Es levantarse un día más cuando todo invita a rendirse. Es abrir la Biblia, aunque parezca que las palabras no responden. Es esa fidelidad pequeña la que Dios honra. Piensa ahora en alguien que ha perdido mucho. No solo cosas materiales, sino relaciones, oportunidades, tiempo. Al mirar atrás, la vida parece una sucesión de errores. Al mirar adelante, el futuro se percibe borroso. Esa persona siente que su historia ya fue escrita y que no hay capítulos nuevos. Pero la fe cristiana nos enseña que Dios no trabaja con historias cerradas. Él es experto en reescribir destinos. En el Evangelio de Juan se nos presenta a una mujer sorprendida en adulterio. Su historia parecía haber llegado al final. La ley la condenaba, la multitud la acusaba y ella no tenía palabras para defenderse. Sin embargo, Jesús se acercó. No negó el pecado, pero tampoco permitió que la condena tuviera la última palabra. Le dijo que tampoco él la condenaba y la invitó a una vida nueva. Esa mujer no recibió solo perdón, recibió esperanza. Y esa esperanza no nació de su mérito, sino de la gracia. Hay historias de esperanza que no son espectaculares, pero son profundamente reales. Como la de alguien que vuelve a intentar amar después de haber sido herido, o la de quien decide perdonar aunque la herida aún duele, o la de quien sigue creyendo en Dios aun cuando no ha visto respuestas claras. Estas decisiones, aparentemente pequeñas, son actos de fe poderosos. Imagina a una persona que durante años vivió alejada de Dios. Conocía el lenguaje de la fe, pero no vivía desde ella. El tiempo pasó, la vida avanzó, y un día, sin un evento dramático, algo despertó en su interior. Tal vez fue una palabra escuchada, una canción, un silencio. Y allí, en lo cotidiano, nació el deseo de volver, no con discursos elaborados, sino con una oración sencilla. Señor, si aún hay lugar para mí, aquí estoy. Esa oración, aunque temblorosa, es una expresión pura de esperanza. La esperanza también se manifiesta en quienes han orado por otros durante años. Madres que interceden por hijos que parecen lejos, esposos que creen por matrimonios desgastados, personas que claman por sanidad aun cuando el diagnóstico no cambia.
Estas historias no siempre tienen finales inmediatos, pero están sostenidas por una confianza profunda. Dios escucha, Dios ve, Dios actúa. En la carta a los Romanos se nos dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta declaración es clave. La esperanza verdadera no termina en decepción, porque no está basada en expectativas humanas, sino en el amor constante de Dios. Puede haber dolor en el proceso, pero no hay abandono. Hay quienes han tocado fondo y allí han encontrado a Dios de una manera nueva. Cuando las máscaras caen, cuando las fuerzas se agotan, cuando ya no queda nada que sostener, Dios se revela como sostén. La esperanza que nace en ese lugar es distinta. No es superficial, no es frágil, es profunda, porque ha sido probada. Imagina a alguien sentado en una habitación en silencio, con lágrimas que no logran salir. No hay palabras, no hay fuerzas, solo cansancio. Y en ese silencio, sin visiones ni voces audibles, llega una paz inesperada. No resuelve todo, pero calma el alma. Esa paz es una forma de esperanza. No promete que todo será fácil, pero asegura que Dios está presente. Muchas veces esperamos que la esperanza llegue como una respuesta clara, como una solución visible. Pero en la vida espiritual, la esperanza suele llegar como una certeza interior. No estás solo. Esa certeza cambia todo. Porque cuando sabemos que Dios camina con nosotros, incluso el camino más difícil se vuelve transitable. Hay historias de esperanza que se construyen lentamente. No en un día, sino en años. Personas que vuelven a confiar paso a paso, que sanan por capas, que aprenden a verse a sí mismas a través de los ojos de Dios y no del pasado. Este proceso no es lineal, hay avances y retrocesos, pero cada paso cuenta. La esperanza también se fortalece cuando compartimos nuestra historia, cuando dejamos de ocultar nuestras luchas y permitimos que otros vean nuestra vulnerabilidad. En ese acto, descubrimos que no estamos solos, que otros también han luchado, han dudado, han caído, y que Dios ha sido fiel con ellos. La esperanza se contagia cuando se comparte. Hay quienes aún no ven el final de su historia, pero siguen confiando en el autor. No saben cómo, no saben cuándo, pero saben en quién. Esa es una fe madura. No exige explicaciones, descansa en el carácter de Dios. Tal vez hoy tu historia no tiene un cierre claro. Tal vez estás en medio del proceso, con preguntas sin respuesta. Pero si sigues aquí, si sigues escuchando, si sigues buscando, es porque la esperanza no ha muerto. Está viva, aunque sea pequeña. Y una esperanza pequeña en manos de un Dios grande es suficiente. Parte 6. Aprender a vivir cada día desde la esperanza. La esperanza no solo consuela el corazón en los momentos difíciles, también enseña a vivir. Cuando la esperanza se vuelve una verdad interior, comienza a moldear la manera en que enfrentamos cada día, cada decisión y cada relación. No se trata de esperar pasivamente a que algo cambie, sino de aprender a caminar con Dios en el presente, confiando en que Él sigue obrando incluso cuando no lo percibimos. Vivir desde la esperanza implica un cambio de enfoque. Muchas personas viven atrapadas entre el peso del pasado y la ansiedad del futuro. El pasado acusa, el futuro intimida. La esperanza, en cambio, nos ancla en el hoy. Jesús enseñó claramente que cada día trae su propio afán y que no debemos angustiarnos por el mañana, porque el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, como se declara en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Esta enseñanza no es una invitación a la irresponsabilidad, sino a la confianza. Cuando una persona aprende a vivir desde la esperanza, comienza a soltar el control. Comprende que no todo depende de su fuerza, su inteligencia o su capacidad de prever. Hay una libertad profunda en reconocer que Dios es Dios y nosotros no. Esa rendición no debilita, fortalece. Libera al corazón de una carga que nunca fue diseñada para llevar. Uno de los ejercicios espirituales más importantes para cultivar la esperanza diaria es la oración constante. No como un ritual rígido, sino como una conversación viva. Orar no solo cuando hay necesidad urgente, sino también en lo cotidiano. Agradecer, preguntar, guardar silencio, escuchar.
La esperanza se alimenta cuando la relación con Dios se vuelve real y cercana. El salmista decía que buscó al Señor y Él lo oyó y lo libró de todos sus temores. No de todas las situaciones, sino de los temores que las situaciones producen. Vivir con esperanza también transforma la manera de enfrentar los errores. En lugar de caer en la condenación, el creyente aprende a acudir al arrepentimiento sincero. La condenación paraliza, el arrepentimiento restaura. La esperanza nos recuerda que el perdón de Dios no es limitado ni frágil. Cada vez que confesamos con un corazón humilde, Él es fiel para limpiar y restaurar. Esto no justifica el pecado, pero sí revela la paciencia y la misericordia de Dios. La esperanza diaria también se cultiva a través de la palabra. No como un texto que se lee por obligación, sino como alimento. Jesús dijo que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando la Escritura se vuelve parte del ritmo diario, la mente comienza a renovarse. Los pensamientos cambian, las reacciones se suavizan, el corazón se alinea. La esperanza crece cuando la verdad reemplaza la mentira interior. En la práctica, vivir con esperanza implica aprender a decir no a ciertos pensamientos. No todo pensamiento merece nuestra atención. Hay ideas que vienen para robar la paz, para sembrar duda, para generar temor. La esperanza actúa como un filtro. Nos enseña a reconocer lo que no viene de Dios y a reemplazarlo con su verdad. Este proceso requiere intención y constancia, pero produce una paz profunda. La esperanza también se vive en la manera en que tratamos a los demás. Cuando una persona ha sido alcanzada por la gracia, comienza a mirar con más compasión. Entiende que todos están en proceso, que todos cargan batallas invisibles. Vivir desde la esperanza nos vuelve menos duros y más pacientes, menos exigentes y más misericordiosos. Porque quien ha recibido esperanza, aprende a ofrecerla. En los momentos de espera prolongada, la esperanza enseña a perseverar sin amargura. Esperar no significa resignarse, significa confiar activamente. Significa seguir haciendo lo correcto aunque el resultado aún no llegue. Significa seguir sembrando aunque la cosecha tarde. La Escritura dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La esperanza sostiene al creyente en ese tiempo intermedio. Vivir con esperanza también implica aprender a descansar. No solo físicamente, sino espiritualmente. Descansar en Dios es confiar en que Él cuida incluso cuando nosotros dormimos. Es soltar la ansiedad nocturna, el repaso constante de preocupaciones, el miedo al mañana. El Salmo 4 dice que en paz nos acostaremos y así dormiremos, porque solo el Señor nos hace vivir confiados. Ese descanso es una expresión de esperanza. La esperanza diaria no elimina las lágrimas, pero les da sentido. Hay momentos en los que llorar es necesario. Jesús mismo lloró. La diferencia es que las lágrimas del creyente no son de desesperación absoluta, sino de entrega. Son lágrimas que caen delante de Dios, no en soledad. Y Dios no es indiferente a ellas. La Escritura dice que Él recoge nuestras lágrimas y las guarda. Ningún dolor es ignorado. Aprender a vivir desde la esperanza también cambia la manera en que interpretamos las demoras. Muchas veces pensamos que si Dios tarda, es porque ha dicho no. Pero en la vida espiritual, el tiempo de Dios rara vez coincide con nuestra prisa. La demora no es negación, a menudo es formación. Dios trabaja tanto en lo que pedimos como en quienes somos mientras esperamos. La esperanza madura entiende esto y descansa. La esperanza también se fortalece cuando recordamos. Recordar lo que Dios ya ha hecho. Recordar las veces que respondió, que sostuvo, que proveyó. El pueblo de Israel fue llamado muchas veces a recordar las obras del Señor, porque la memoria espiritual fortalece la fe presente. Cuando recordamos, la esperanza se renueva. En la vida diaria,
La esperanza se expresa en pequeños actos de fe. Levantarse y orar aún sin ganas. Sonreír aunque el corazón esté cansado. Servir aunque nadie lo note. Creer aunque las circunstancias no acompañen. Estos actos, invisibles para muchos, son profundamente significativos delante de Dios. Vivir con esperanza no significa vivir sin lucha. Significa vivir con dirección. Significa saber que cada día, incluso el más difícil, está sostenido por la mano de Dios. Que no caminamos solos. Que hay propósito incluso en lo que no entendemos. Tal vez hoy no sientes una esperanza fuerte, pero puedes decidir vivir desde ella. Puedes elegir confiar, aunque sea con una fe pequeña. Jesús dijo que una fe del tamaño de una semilla puede mover montañas. No se trata de la cantidad, sino del objeto de la fe. Y cuando la fe está puesta en Dios, la esperanza siempre encuentra un lugar donde crecer. Parte 7. La esperanza que nos une como familia espiritual. La esperanza no fue pensada para vivirse en aislamiento. Aunque el camino de la fe tiene momentos profundamente personales, Dios nunca diseñó al creyente para caminar solo. Desde el principio, la vida espiritual fue concebida como una experiencia compartida. Una familia unida no por la perfección, sino por la gracia. Cuando comprendemos esto, la esperanza deja de ser solo una fuerza interior y se convierte en un lazo que nos conecta unos con otros. En la fe cristiana, la comunidad no es un accesorio, es parte esencial del diseño de Dios. La Escritura habla del pueblo de Dios como un cuerpo, donde cada miembro es necesario. El apóstol Pablo explica que si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si uno es honrado, todos se gozan juntos. Esta visión rompe con el individualismo espiritual y nos recuerda que la esperanza se fortalece cuando se comparte. Muchos creyentes luchan porque intentan cargar solos lo que fue diseñado para ser compartido. Guardan el dolor, silencian la duda, esconden la lucha por miedo al juicio. Pero cuando una persona se atreve a abrir su corazón en un entorno de amor y verdad, algo se libera. La esperanza encuentra espacio para respirar. No porque otros tengan todas las respuestas, sino porque la carga ya no se lleva en soledad. La iglesia, en su sentido más profundo, no es un edificio ni una institución. Es una familia espiritual formada por personas en proceso. Personas que han sido alcanzadas por la misericordia de Dios y que caminan juntas hacia la madurez. En este contexto, la esperanza se convierte en un idioma común. No todos están en el mismo punto del camino, pero todos miran hacia el mismo Dios. En el libro de los Hechos se describe a la iglesia primitiva como una comunidad que perseveraba unida, compartiendo, orando y sosteniéndose mutuamente. No eran personas sin problemas, eran personas con una esperanza viva. Esa esperanza los llevaba a cuidar unos de otros, a no dejar a nadie atrás. Cuando alguien caía, no era descartado, era restaurado. La esperanza compartida tiene un poder especial. Hay momentos en los que una persona no logra creer por sí sola. Su fe está cansada, su ánimo debilitado. En esos momentos, la fe de otro se convierte en refugio. Alguien ora cuando tú no puedes. Alguien cree cuando tú dudas. Alguien te recuerda las promesas cuando tu mente está nublada. Así funciona la familia espiritual. La Escritura nos exhorta a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esta no es una sugerencia opcional, es una expresión práctica del amor cristiano. Cuando caminamos juntos, la esperanza se distribuye. Nadie tiene que cargarlo todo el tiempo. Hay temporadas para dar y temporadas para recibir. Ambas son necesarias. La unidad espiritual no significa uniformidad. No todos sienten igual, no todos procesan igual, no todos avanzan al mismo ritmo. Pero la esperanza nos permite respetar el proceso del otro. Nos enseña a caminar con paciencia, a escuchar sin juzgar,
a acompañar sin imponer. La familia espiritual se fortalece cuando aprende a amar en medio de las diferencias. Hay algo profundamente sanador en saber que no eres el único que lucha. Escuchar testimonios de otros que han pasado por oscuridad y han visto la fidelidad de Dios renueva la esperanza. No porque su historia sea idéntica a la tuya, sino porque confirma que Dios sigue siendo el mismo. Lo que hizo en otros puede hacerlo también en ti. La esperanza que nos une también nos llama a la responsabilidad mutua. No desde el control, sino desde el cuidado. Animarnos cuando alguien se desvía, corregir con amor cuando es necesario, celebrar cada avance. La vida espiritual florece cuando hay relaciones auténticas, donde la verdad y la gracia caminan juntas. En la familia espiritual, la esperanza se expresa en actos concretos. Una palabra de ánimo en el momento justo, una oración sincera, un silencio acompañado, un gesto de servicio. Estas acciones, aparentemente simples, tienen un impacto eterno. Muchas veces Dios usa a otros para responder oraciones que no sabíamos cómo formular. La esperanza también nos recuerda que pertenecemos. En un mundo donde muchos se sienten desechables, la fe cristiana afirma que cada persona tiene valor, no por lo que hace, sino por quién es delante de Dios. La familia espiritual refleja esa verdad. Es un lugar donde el pasado no define el futuro y donde el amor no se retira cuando hay fallas. Cuando una comunidad vive desde la esperanza, se convierte en luz. No porque sea perfecta, sino porque es auténtica. Las personas no son atraídas por discursos impecables, sino por vidas transformadas. La esperanza vivida en comunidad se vuelve un testimonio silencioso pero poderoso. La Escritura dice que en esto conocerán todos que somos discípulos de Jesús, si nos amamos unos a otros. Ese amor no es sentimental, es práctico. Es sostenerse en la prueba. Es permanecer cuando sería más fácil irse. Es creer juntos cuando el camino se vuelve difícil. La familia espiritual también nos prepara para mirar más allá de nosotros mismos. La esperanza que hemos recibido no es solo para ser guardada, es para ser compartida. Cuando una comunidad vive consciente de esto, se convierte en un canal de consuelo para otros. Personas que llegan heridas, cansadas, desilusionadas, encuentran un espacio donde la esperanza no es una palabra vacía, sino una experiencia viva. Tal vez has sido herido en contextos espirituales. Tal vez has sentido rechazo o incomprensión. Eso duele y no debe minimizarse. Pero la esperanza nos invita a no cerrar el corazón. Dios sigue obrando en su pueblo, incluso con sus imperfecciones. La familia espiritual, cuando se vive desde la gracia, es uno de los instrumentos más poderosos de sanidad. La esperanza que nos une nos recuerda que estamos caminando hacia un mismo destino. No importa cuán diferente haya sido el punto de partida, todos avanzamos hacia la plenitud que Dios ha prometido. Esa visión común fortalece el presente, nos da paciencia para el proceso y amor para el camino. Si hoy te sientes solo, recuerda que no fuiste diseñado para caminar aislado. Hay un lugar donde tu historia importa, donde tu proceso es respetado, donde tu fe, aunque pequeña, es bienvenida. La esperanza florece cuando encuentra tierra compartida. Parte 8. La esperanza que permanece cuando todo tiembla. Hay momentos en la vida en los que todo lo que parecía estable comienza a moverse. Las seguridades se resquebrajan, los planes se desarman, las certezas se vuelven preguntas. En esos momentos, la esperanza es puesta a prueba de una manera profunda. No la esperanza superficial que depende de resultados rápidos, sino la esperanza que ha aprendido a permanecer aún cuando el terreno tiembla. La fe cristiana no promete una vida sin crisis. Al contrario, reconoce que las pruebas forman parte del camino. Jesús habló claramente de esto cuando dijo que el que oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Vinieron lluvias, ríos y vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La diferencia no estuvo en la tormenta, sino en el fundamento. La esperanza verdadera se revela cuando la tormenta llega. Cuando todo tiembla, muchas personas descubren dónde habían puesto realmente su confianza. A veces estaba puesta en el trabajo, en la salud, en una relación, en la estabilidad económica. Cuando esas cosas fallan, el alma queda expuesta. Pero también es allí donde Dios ofrece una esperanza más profunda, una que no depende de circunstancias externas, sino de su presencia constante. En esos momentos de crisis el corazón suele llenarse de preguntas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? La esperanza madura no siempre responde a todas esas preguntas, pero sí ofrece un lugar seguro donde hacerlas. Dios no se ofende por nuestras preguntas honestas. Los salmos están llenos de ellas. Lo que transforma esas preguntas en esperanza es dirigirlas a Dios y no permitir que se conviertan en amargura. Cuando todo parece inestable, la esperanza actúa como un ancla interior. No detiene el movimiento, pero impide que seamos arrastrados. El autor de Hebreos describe la esperanza como un ancla firme y segura del alma. El ancla no se ve desde la superficie, pero sostiene desde lo profundo. Así es la obra de Dios en el corazón del creyente durante la crisis. Hay personas que, en medio del dolor, sienten que su fe se debilita, pero muchas veces no se está debilitando, se está purificando. La fe que nunca fue probada es frágil. La fe que ha atravesado el fuego se vuelve sólida. La esperanza que permanece cuando todo tiembla no es ingenua, es refinada. En los momentos de quiebre, Dios suele redefinir prioridades. Cosas que antes parecían urgentes pierden peso, y verdades que antes parecían secundarias se vuelven esenciales. La esperanza ayuda a ver con claridad, ayuda a distinguir lo eterno de lo temporal. Nos recuerda que, aunque todo lo visible pueda cambiar, Dios permanece igual. Cuando una persona atraviesa una pérdida profunda, como la muerte de alguien amado, la esperanza no se manifiesta como una negación del duelo. El duelo es necesario. La esperanza se manifiesta como la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. La fe cristiana proclama que la resurrección de Cristo abrió un camino nuevo. Por eso, aún en el llanto, hay una promesa viva. No una promesa de que no dolerá, sino de que el dolor no será eterno. La esperanza que permanece también se expresa en la obediencia cuando no hay claridad. Hay momentos en los que Dios no explica el porqué, pero sí invita a seguir confiando. Caminar sin entender todo es una de las expresiones más profundas de fe. No es ceguera, es confianza en el carácter de Dios. En tiempos de crisis, el enemigo suele intentar sembrar desesperanza. Susurra que nada cambiará, que ya es tarde, que no vale la pena seguir creyendo. La esperanza responde recordando la verdad, recordando que Dios ha sido fiel antes, que no abandona la obra de sus manos, que incluso lo que hoy duele puede ser usado para bien. La Escritura afirma que Dios obra todas las cosas para bien de los que le aman. No dice que todas las cosas sean buenas, sino que Dios puede obrar a través de ellas. Esta distinción es importante. La esperanza no llama bueno al dolor, pero confía en que Dios puede redimirlo. Cuando todo tiembla, la esperanza también enseña a apoyarse más profundamente en Dios. Muchas veces, mientras todo está bien, la oración es superficial. En la crisis, la oración se vuelve real. No busca palabras correctas, busca presencia. En ese lugar, el creyente descubre que Dios es suficiente, incluso cuando todo lo demás falla. Hay personas que han testificado que, aunque nunca habrían elegido el camino del dolor, fue allí donde conocieron a Dios de una manera más íntima. No porque el sufrimiento sea deseable, sino porque en la debilidad, la gracia se hace más evidente. La esperanza no glorifica el sufrimiento, glorifica a Dios en medio de él. Cuando el futuro parece incierto, la esperanza invita a vivir un día a la vez. No exige resolverlo todo hoy, solo pide fidelidad en el presente. Esta forma de vivir libera al corazón de la ansiedad constante.
Nos recuerda que Dios no nos pide cargar el mañana, solo confiarlo. La esperanza que permanece cuando todo tiembla también produce humildad. Nos recuerda que somos dependientes, que necesitamos a Dios y a los demás, que no lo sabemos todo. Esta humildad abre espacio para que Dios actúe. El corazón quebrantado y humilde no es despreciado por Él. En esos momentos, la palabra de Dios se vuelve refugio. Versículos que antes parecían conocidos adquieren nueva profundidad. Promesas que parecían lejanas se vuelven personales. La esperanza se renueva cuando la verdad de Dios se hace viva en medio de la prueba. También es en estos momentos donde la esperanza se vuelve testimonio. No un testimonio de perfección, sino de perseverancia. Otros observan cómo una persona atraviesa la dificultad sin perder la fe. No sin lágrimas, pero con confianza. Esa forma de vivir habla más fuerte que muchos discursos. Cuando todo tiembla, la esperanza no grita, susurra. No promete soluciones inmediatas, promete presencia. No elimina el camino, lo acompaña. Y esa presencia es suficiente para seguir avanzando. Tal vez hoy estás atravesando un tiempo donde todo parece inestable, donde las respuestas no llegan y el cansancio pesa. Si aún sigues creyendo, aunque sea débilmente, es porque la esperanza sigue viva. No por tu fuerza, sino porque Dios te sostiene. Aun cuando todo tiembla, Dios permanece. Y mientras Él permanezca, la esperanza no se pierde. Parte 9. La esperanza eterna que sostiene el final y el comienzo. Llega un punto en el camino espiritual en el que comprendemos que la esperanza no solo nos ayuda a sobrevivir al presente, sino que nos prepara para algo mucho más grande. La fe cristiana no se limita a ofrecer consuelo temporal. Apunta hacia una esperanza eterna, firme, inquebrantable, que trasciende esta vida y le da sentido a todo lo que hemos vivido hasta ahora. Esta esperanza no es una ilusión futura, es una realidad que comienza a transformar el corazón hoy. La esperanza eterna cambia la manera en que interpretamos nuestra historia. Ya no vemos los años difíciles como tiempo perdido, sino como parte de un proceso mayor. Comprendemos que Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada espera, cada herida sanada o no sanada todavía, todo encuentra sentido en sus manos. La Escritura declara que nuestras aflicciones, ligeras y momentáneas en comparación con la eternidad, producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, esta perspectiva no minimiza el dolor, pero lo coloca dentro de un propósito mayor. La esperanza eterna también redefine el concepto de victoria. Para el mundo, vencer significa ganar, acumular, sobresalir. Para la fe cristiana, vencer significa permanecer fieles, permanecer confiados, permanecer en el amor. Jesús dijo que el que persevera hasta el fin será salvo. La perseverancia no siempre es visible, pero es profundamente valiosa delante de Dios. Hay una paz especial que nace cuando el creyente entiende que esta vida no es el capítulo final, que hay una promesa más allá del sufrimiento, más allá de la pérdida, más allá incluso de la muerte. Jesús habló de una casa con muchas moradas, de un lugar preparado para los suyos. Esta promesa no fue dada para evadir la realidad presente, sino para fortalecer el corazón mientras caminamos en ella. La esperanza eterna no nos desconecta del mundo, nos compromete más profundamente con Él. Cuando sabemos que nuestra identidad está segura en Dios, podemos amar sin miedo, servir sin esperar reconocimiento, perdonar sin condiciones. Ya no vivimos desde la escasez, sino desde la plenitud que Dios promete. Esta seguridad interior transforma la manera en que enfrentamos cada relación y cada desafío. En la fe cristiana, la muerte no es el final, es una transición. Esta verdad ha sostenido a creyentes a lo largo de los siglos, no como una negación del dolor de la despedida, sino como una afirmación de que la separación no es definitiva. La resurrección de Cristo es el fundamento de esta esperanza. Si Él venció a la muerte, entonces la muerte ha perdido su poder absoluto. Esto no elimina el duelo, pero lo llena de significado. La esperanza eterna también nos libera del miedo al fracaso.
Cuando entendemos que nuestra vida está guardada en Dios, que nuestra salvación no depende de nuestro rendimiento perfecto, podemos caminar con humildad y confianza. No vivimos intentando ganar el amor de Dios, vivimos desde el amor que ya nos fue dado. Esta seguridad transforma la relación con Dios de temor a comunión. Muchos creyentes cargan con la sensación de no ser suficientes, de no haber hecho lo suficiente, orado lo suficiente, creído lo suficiente. La esperanza eterna responde a esa carga recordando que la obra principal ya fue hecha. Jesús declaró que todo estaba consumado. La salvación no es una meta que se alcanza por esfuerzo humano, es un regalo que se recibe por fe. Esta verdad descansa el alma. La esperanza eterna también redefine el valor del presente. Cada día adquiere peso eterno. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada gesto de misericordia cuenta. Nada hecho en fe es insignificante. La Escritura enseña que incluso un vaso de agua dado con amor tiene recompensa. Vivir con esta conciencia transforma lo cotidiano en sagrado. Hay una esperanza especial para quienes sienten que su tiempo se ha ido, que ya es tarde para cambiar, para comenzar de nuevo, para sanar. La fe cristiana afirma que mientras hay vida, hay oportunidad. Dios no está limitado por la edad, el pasado o las circunstancias. Él sigue llamando, sigue restaurando, sigue creando algo nuevo. La esperanza eterna no se rige por relojes humanos. Al mirar hacia atrás, el creyente comienza a notar la fidelidad de Dios incluso en los momentos donde no la reconocía. Momentos que parecían vacíos, silencios que parecían abandono, caminos que parecían errados. Con el tiempo, la esperanza revela que Dios estaba presente, guiando, sosteniendo, protegiendo. Esta comprensión no siempre llega de inmediato, pero cuando llega, sana profundamente. La esperanza eterna también nos invita a vivir con los ojos puestos en lo que permanece. En un mundo cambiante, inestable, frágil, esta esperanza se convierte en ancla, no porque ignore la realidad, sino porque se aferra a una verdad más grande. Dios es fiel, Dios cumple, Dios permanece. Esta esperanza no elimina las despedidas, pero promete reencuentro. No elimina las preguntas, pero promete respuestas. No elimina el camino, pero asegura el destino. Vivir desde esta verdad produce una paz que no depende de las circunstancias. Tal vez has llegado hasta aquí con el corazón cansado, con preguntas abiertas, con procesos que aún no se resuelven. Pero si has escuchado hasta este punto, es porque la esperanza sigue llamando, no como una emoción pasajera, sino como una invitación profunda a confiar una vez más. La fe cristiana no promete que todo será fácil, pero promete que nada será en vano. Promete que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Promete que la historia no termina en la cruz, sino en la resurrección. Promete que el amor tiene la última palabra. Hoy puedes tomar una decisión sencilla pero poderosa. No la decisión de entenderlo todo, sino la decisión de confiar. De decir, aún con voz temblorosa, que aún hay esperanza. No porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo Dios. Si hoy sientes que tu fe es pequeña, recuerda que no se trata del tamaño de tu fe, sino del Dios en quien confías, y Él es suficiente, siempre lo ha sido. La esperanza eterna no decepciona, no se desgasta, no se pierde, nos sostiene hoy y nos prepara para lo que viene, y mientras Dios viva, la esperanza permanece.